Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama retroalimentación y evaluación. Espero que la información que vayamos a trabajar sea de utilidad para tus procesos formativos que desarrolles con tus estudiantes. La retroalimentación es un proceso que permite intercambiar ideas, un proceso dialógico que permite intercambiar ideas y que nos ayuda a poder recibir la opinión de otra persona con respecto a lo que realizamos. En lo que se refiere a la escuela, esta retroalimentación puede suceder entre el cognoscente, o sea, la persona que hizo el trabajo, y el facilitador, el cognoscente con pares, o sea, con sus compañeros, que pueden ser uno, varios o el mismo grupo, y eso da la posibilidad de tener la opinión positiva, generalmente, que amplíe nuestro panorama con respecto a alguna cuestión. Y entonces, partamos de la idea de que la evaluación puede ser roja o puede ser verde. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Con respecto a la evaluación roja, esta puede ser punitiva, quiere decir que está basada en el castigo, en el escrutinio, y que además pues es una evaluación que señala errores, básicamente, no está buscando aciertos, sino que está diciendo esto está mal y lo señala. También no produce aprendizajes, ya que es como el dictamen que da el facilitador desde sus criterios con respecto a un trabajo, y generalmente, por eso puse esta imagen, indican con un tache o una X, una aspa, dicen nuestros colegas peruanos, indicando que ese trabajo es incorrecto. También no produce un diálogo, la evaluación roja no produce un diálogo, sino que es unilateral. Y no hay un diálogo, lo que yo decía, nutricio. Eso significa que yo recibo el trabajo, yo soy el que lo sabe todo y señala los errores y lo entrega y ya asumimos que el estudiante comprenderá dónde están sus fallos. Con respecto a la evaluación verde, cambia un poco la situación. Es nutricia, quiere decir que busca un proceso dialógico positivo, también nos da la posibilidad de pararnos desde otra perspectiva con respecto a este proceso, nos va a ayudar de alguna manera a que nosotros tengamos ya no estar revisando errores como sucedía con la evaluación roja, sino que vamos a buscar ahora aciertos. Ese es un cambio de paradigma muy importante, sobre todo para hacer una excelente retroalimentación. Por eso es que apreciamos los aciertos y también buscamos en todo momento una retroalimentación porque sabemos que esto nos va a permitir llegar a promover aprendizajes adicionales. Es dialógica, obviamente, y lo que ya dije, promover nuestros aprendizajes. Y tal vez alguien me dice, oye Flavio, pero es que yo nunca he hecho una retroalimentación. No se preocupen, para eso es este video. Una manera de hacer esa retroalimentación podríamos utilizar la pirámide de retroalimentación de Daniel Wilson, director del proyecto Cero en la Universidad de Harvard y pues compañero de Howard Gardner, el autor de la teoría de las inteligencias múltiples. Lo que podemos hacer aquí es que tenemos en primer lugar que la retroalimentación puede ser formal o informal. Eso significa que, por ejemplo, en un proceso formativo o clase, como le llamamos nosotros, un curso, facilitador generalmente, por ser la persona que tiene un poco más de conocimiento y experiencia, pues va a ayudar al estudiante a través de este proceso de retroalimentación a compartir desde la experiencia del facilitador algunos elementos que quizá van a permitir hacer todavía mucho mejor el trabajo. Ese sería un proceso de retroalimentación formal. Algo informal podría ser en cualquier momento, puede ser dentro o fuera del aula y sobre diferentes situaciones, no necesariamente de los trabajos escolares, puede ser
tal vez el gusto que tenga el estudiante en tocar algún instrumento y una frase que le digamos que lo motive. Si partimos desde la teoría de las inteligencias múltiples, podríamos decir que produzca una experiencia cristalizante y no paralizante. Y desde esa teoría, Daniel Wilson nos dice que podemos tener variaciones en la retroalimentación. Esta puede ser verbal, como ahorita en este momento que estoy con ustedes platicando, o puede ser no verbal. Quiere decir que puedo grabar un video como el que estoy haciendo en este momento, puedo grabar un audio, puedo hacer comentarios al margen del texto que fue entregado como trabajo escolar, y entonces ahí puede ser también escrita, puede ser actuada, o sea, tenemos infinidad de alternativas para hacer una retroalimentación. El objetivo es el mismo, promover aprendizajes a través del diálogo con el estudiante. Y eso podría ser. Ahora con esto de la pandemia y las tecnologías, pues podemos utilizar herramientas de videollamadas desde Zoom, Google Meet o cualquier otro, hasta Duo, para poderlo hacer a través del celular, etc. Y entonces tenemos, como yo decía, la retroalimentación puede ser desde diferentes fuentes. La puede ser el facilitador, que es común que lo realice, pero también podemos nosotros buscar que haya retroalimentaciones por los pares, entre compañeros. Eso también ayuda bastante en estos procesos de aprendizaje. O también promover, ¿por qué no?, la autovaloración. Eso significa que yo, estudiante, voy a empezar a generar un pensamiento crítico sobre mi trabajo. Ya no va a ser que si me quiero mucho o no me quiero mucho y por lo tanto todos mis trabajos son excelentes, ¿no? Tengo que también aprender a partir de una técnica, de una metodología, de una norma, puedo partir y empezar a hacer yo mi propio retroalimentador. Daniel Wilson también nos compartió esta escalera de retroalimentación. Nos sugiere que hagamos lo siguiente. En primer lugar, que clarifiquemos. Eso significa que yo, facilitador, no voy a partir desde mi marco de referencia, sino que voy a buscar que el estudiante me comparta a mí el contexto necesario para comprender por qué hizo ese trabajo de esa manera. Entonces hay que hacerle preguntas al estudiante que ayude a que yo tenga un panorama realmente más cercano a la intencionalidad que tenga el estudiante o los estudiantes en la entrega de ese producto de aprendizaje. Posteriormente el siguiente nivel va a ser valorar, apreciar el trabajo que estoy revisando en este momento. Y eso significa buscar todos los aciertos que tuvo el estudiante o los estudiantes que entregaron dicho trabajo. Posteriormente le puedo poner o hacer los comentarios. Acuérdense que vimos que pueden ser la retroalimentación de diferentes maneras. Puedo hacer comentarios que denoten mi inquietud. Por ejemplo, vamos a suponer que es esta misma escalera que estoy revisando. Le puedo decir, oye, pero ¿por qué lo hiciste de esa manera y no lo hiciste de color azul, que es un color institucional? Voy a poner un ejemplo. Y entonces el estudiante podrá decirnos con respecto a los colores, tal vez desde la teoría del color, decirle, mira, profesor, es que es verde por esto y esto y aquello. Entonces, eso ayuda bastante. Y al final, entonces, podríamos, desde nuestra experiencia, ya lo he dicho en las diapositivas anteriores, desde nuestra experiencia, entonces, hacerle sugerencias. Oye, mira, es que si tú pones una escalera de esta manera, tal vez denote que está suspendida en el aire. ¿Por qué no le pusiste una sombrita como para denotar que está recargada en una pared, por ejemplo, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo yo puedo realizar. Aquí presento algunos tips para hacer la retroalimentación. En primer lugar, tenemos que asegurarnos que nuestra retroalimentación sea apropiada o contextual. No podemos hablar de los trabajos de los demás compañeros, tenemos que enfocarnos en el trabajo que estamos retroalimentando.
También tenemos que buscar que sea algo creíble y también no caigamos en la exageración. No podemos utilizar ni para bien ni para mal el uso de superlativos. Tenemos que manejar una comunicación dialógica realista en ese sentido. Y buscar que nosotros hagamos el reconocimiento a través de reforzadores positivos y no negativos, aunque ahí lo puse, para que el estudiante vaya reforzándose también, no nada más en su aprendizaje, sino que en su autoestima también. Debe ser descriptivo y objetivo, por lo tanto, no le voy a decir correcto, bien, mal, no, tengo que explicarle qué es correcto, qué es bien, qué es mal. De hecho, lo conveniente no es manejar ni bien ni mal, lo conveniente es ser bastante objetivo, buscar la objetividad y no caer en la subjetividad. Debe ser proactivo, tiene que buscar que esta retroalimentación favorezca el proceso de aprendizaje, todavía dentro aún de la misma evaluación, favorezca el aprendizaje del estudiante. Puede también utilizar palabras comunes, no coloquiales, sino comunes, que el estudiante pueda comprender, y eso también va a ayudar a que él vaya en su estructura cognitiva, empiece a tener las ideas claras de lo que, ya entendí, esto es por aquí, esto es por allá. Tiene que ser basado en datos, o sea, los datos que estamos viendo. No utilizaremos la subjetividad o hablemos de cosas que no están en el trabajo. Tiene que hablar de cosas que sí están en ese trabajo. Y obviamente tiene que ser adaptativo a la modalidad, puede ser, si es presencial, si es virtual, tendremos que hacerlo por los medios correspondientes. Y seguramente que al final todo esto va a redundar en el aprendizaje de nuestros estudiantes, que va a ser mucho mejor, además es motivante, además puede que el estudiante a partir de este trabajo pueda en otro momento, incluso no necesariamente en mi materia, sino en otras materias, pueda utilizar el mismo estilo y mejorado por todas las retroalimentaciones que logramos hacer en el trabajo de estos estudiantes. Otra técnica que podemos utilizar es la técnica de la hamburguesa. La técnica de la hamburguesa, pues es la analogía que hizo alguien con respecto a lo que llamó técnica de la hamburguesa, es que en primer lugar tenemos que reconocer aciertos y fortalezas en los trabajos de nuestros estudiantes. Y podemos nosotros después hacer comentarios que permitan en su momento que el estudiante reconozca las cosas que no logró realizar en el trabajo. Tal vez tuvo algunos descuidos que basados en las indicaciones o en las técnicas y todo lo demás que ya mencioné, pudiera ser que no cumplió el 100%. Bueno, pues entonces puedo hacer esas menciones en esta fase. Y por último, yo le voy a hacer algunas sugerencias que permitan de alguna manera hacer que el estudiante pueda mejorar y aprender también de esa experiencia. Y así es que como nosotros a través de esa técnica aseguramos en 3 fases también una excelente retroalimentación. Entonces, alguien puede preguntar, Flavio, pero ¿qué vamos a considerar para poder hacer una evaluación apropiada de los trabajos de nuestros estudiantes? Pues yo le digo, si no tienes una claridad, vete hacia 2 caminos básicamente, hacia la forma y hacia el fondo. En el caso de la forma, ya lo mencioné en diapositivas anteriores, estamos hablando de la estructura, de lo que la técnica nos dice que tenemos nosotros que realizar. Si por ejemplo para un ensayo nos han dicho que tenemos que hacer una introducción, un desarrollo y una conclusión, bueno, ver que realmente el estudiante cumplió con esos 3 puntos. O si estamos revisando algún otro trabajo, por ejemplo un organizador gráfico, generalmente todos los organizadores gráficos
excepto los mapas semánticos, tienen una estructura ya establecida por el autor de ese organizador gráfico. Entonces nosotros tenemos que revisar que realmente, por ejemplo, voy a mencionar el mapa conceptual. El mapa conceptual nos dice que los conceptos van en óvalos, que los conceptos van con letra mayúscula, que las líneas no llevan punta de flecha, las líneas de conexión no llevan punta de flecha, que sobre esas líneas van las palabras de enlace que van en letra minúscula y que además se desarrolla de manera jerárquica vertical. Es decir, que el principal concepto está hasta arriba y de ahí vamos desarrollando hacia abajo. Esos detalles tengo que estar revisando. Otra cosa que mencionan los mapas conceptuales es de que no se repiten los conceptos, también tengo que revisar esa parte. Esa sería la parte de la forma. Ahora, si yo quiero trabajar la parte del fondo, estaré yo pensando, estar hablando de la información, o sea, del contenido, hasta dónde llega la inmersión del estudiante en el tema como para desarrollar ese tipo de trabajo. Y aquí voy a ilustrarlo con algunos ejemplos sobre productos de aprendizaje que son comunes a utilizar en un curso, por ejemplo, un mapa mental. Con respecto al mapa mental, lo que puedo mencionar es que pues esta es una representación como las que nos sugirió el difunto Tony Buzan. Nos decía que el centro tiene que ser lo suficientemente llamativo para que la vista de las otras personas se posicionen ahí. También nos dice que del centro parten las ramas, porque Tony Buzan decía que los mapas mentales tenían una forma orgánica. Entonces las ramas que parten del centro son más gruesas, como los árboles. Y la longitud de esas ramas tiene que ser la longitud de las palabras que contiene. Entonces yo tengo que estar revisando esos elementos que, por eso los menciono con esos números 1, que mencionó Tony Buzan. Otra cosa que también nos dijo es que sí podemos utilizar algunas figuras a manera de reforzar las ideas, pero no sustituirlas. Y además esas figuras tienen que ser de un tamaño mucho menor al centro para que no sean distractores. Esos son los detalles de la técnica. Con respecto ya a los contenidos que están señalados con número 2, pues ya la persona que sea experta en el tema, pues va a decir si utilizó las ideas principales del tema, omitió esto o lo desarrolló completamente, lo que sea conveniente en ese sentido. Teniendo esta idea ya clara de cómo se desarrolla un mapa mental, entonces yo ya puedo ahora contrastar con los trabajos que me entreguen mis estudiantes. Y entonces puedo ver que, por ejemplo, el centro no es lo suficiente atractivo, hay palabras que son más grandes incluso que el centro, no tiene ramas, utiliza pues flechas flamígeras, podríamos llamarlo así, con curvaturas, y no están las palabras sostenidas en esas líneas, sino que son como puntas terminales de algunas cosas. Basado en esas ideas, yo puedo hacer una retroalimentación con respecto a lo que es la forma y después con respecto a lo que es el fondo. Y en esa situación también puedo determinar el grado de acierto que tuvo para poderlo elaborar y eso podríamos llevarlo a una calificación. El medio más propicio para hacer este proceso final que estoy mencionando, podríamos hacer uso de una rúbrica o de una lista de cotejo, de una escala estimativa. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Aquí hay otro producto de aprendizaje que podría ser el artículo de divulgación. Vamos a ver eso con respecto a los artículos de divulgación. Generalmente puede ser un ensayo, un artículo de divulgación, lo que le pedimos a los estudiantes. Y en función a eso es lo que vamos nosotros a revisar. En lo personal yo hago uso de un código de color en donde cuando subrayo textos les digo a los estudiantes qué
¿Qué significa? Por ejemplo, si subrayo con rojo, le estoy sugiriendo que esa parte la borre. O si le pongo un señalamiento con amarillo, es que ya encontré un error ortográfico que puede corregir. O si es verde, pues me doy cuenta que la redacción no queda muy clara, entonces le hago primero el señalamiento con verde y le hago un comentario, si es que es un archivo en Word, le hago un comentario y ahí le hago la sugerencia. Tu texto dice de esa manera, pero podría quedar mucho mejor si tú le pones mejor así. Y eso es sugerencias, el estudiante determinará si es aceptada o no. Si es en color azul, como el que están viendo en la pantalla, azul cielo, podríamos entonces mencionar que estoy haciendo una retroalimentación o un señalamiento con respecto a una falla en el uso del modelo APA. Entonces, eso también es importante señalarlo. Y en ocasiones me ha tocado que en un mismo párrafo, con una distancia muy corta entre palabras, existen redundancias y eso también hay que ir puliendo para que la redacción quede más limpia. Algo que yo agregué hace poco en la revisión de algunos trabajos de posgrado es el azul rey, un azul más fuerte, para señalar errores metodológicos en trabajos sobre investigación. Empecé a señalar porque me di cuenta que era necesario también hacer ese tipo de retroalimentación. Teniendo eso, entonces ya podemos irnos al texto y aquí nada más estoy ilustrando algunas situaciones. Por ejemplo, esa P, por ejemplo, que está en verde. Alguien va a decir, no, pues todos los párrafos comienzan con una letra mayúscula. En eso estoy correcto. Sin embargo, lo que estoy señalando en ese momento es que la sangría utilizada por este estudiante no es la correcta. Una sangría utilizada en APA, por ejemplo, nos indica que es 1.25 aproximadamente. Y aquí tenía más o menos como 0.6, 0.7. Entonces estábamos pensando que utilizaba la mitad de la sangría. Y también en este sentido, estamos hablando del resumen y ya estamos mencionando algunos elementos que ya tienen sus apartados propios y también eso hay que cuidar. Dentro de un texto igual podemos nosotros mencionar, por ejemplo, ese señalamiento con azul. Lo que estoy diciendo es de que no es la manera correcta, según el modelo APA, de hacer la cita dentro del párrafo. Entonces le estoy pidiendo que haga la corrección correspondiente. Y algo que me di cuenta es que maneja nombre y apellido, y APA nos pide nada más que manejemos apellidos. Entonces le estoy sugiriendo que elimine los nombres de ese texto. En esta otra porción de texto, pues lo que estamos viendo son señalamientos verdes que tienen que ver con redacción. Entonces eso también hay que estar mencionándoselo. Una revisión exhaustiva de los documentos. Tal vez el estudiante vea que tiene muchos señalamientos en el primer borrador. Sin embargo, la convicción es de que si el estudiante realmente corrige todos los señalamientos mencionados en un trabajo que de repente nos lleva no nada más unos minutos, sino horas, entonces con eso nosotros tenemos la esperanza que el estudiante al corregirlo, apegado a ellos, tenga entonces un mucho mejor trabajo. Y aquí estamos mencionando los fallos que encontramos. Por ejemplo, hay un pero por aquí y eso le estoy diciendo que descarta lo que se diga anteriormente. Igual aquí le estoy mencionando, evita que aparezcan, dice, los subrayados azules. Bueno, aquí no se aprecian, pero en algunas partes hay subrayados azules en el texto original, que ya puede ser alguna cuestión de puntuación, de separación de palabras, puede ser alguna cuestión de errorcillos que están ahí, ¿no? Entonces hay que pedirle que, en primer lugar, como punto número 1, el estudiante antes de entregar su trabajo asegure que no haya palabras subrayadas en rojo por Word y tampoco que haya palabras subrayadas en azul también por Word, ¿no?
En el caso de las diapositivas de PowerPoint, también podemos nosotros hacer una retroalimentación. Nosotros aquí lo vamos a hacer en algún momento, sobre todo al principio, en la fase de encuadre, podemos nosotros hacerle ya sea una demostración o hacerle llegar materiales al estudiante para que vea cómo elaborar mejor unas diapositivas. Y entonces ya le hacemos la aclaración de que pues es necesario que utilice pocas palabras, que utilice imágenes, de preferencia fotografías. A muchos estudiantes, incluso hasta de maestría me ha tocado, que de repente incorporan personajes de los cómics, ¿no? Homero Simpson o personajes así. Entonces eso demerita la calidad de trabajo porque, sobre todo, por ejemplo, por el caso de estudiantes de maestría, pues debiese ser un trabajo más profesional. Y aquí entonces le estamos ayudando al estudiante a que reconozca cuáles son las partes de una diapositiva, dónde es conveniente poner subtítulos, dónde es conveniente poner los títulos para que se sepa en qué parte del tema se está desarrollando, cómo utilizar y asegurarse el buen uso de las plantillas que ya nos ofrece PowerPoint, porque si yo cambio el diseño y utilicé las plantillas correspondientes, pues obviamente el cambio no afecta tanto la presentación en su momento. También en lugar de desarrollar grandes cantidades de texto, yo puedo hacer viñetas de poco texto, también con letra suficientemente grande como para que cuando se haga la proyección se vea. También puedo hacer uso de imágenes impactantes que sean acordes al tema, como para favorecer la idea que se esté desarrollando con esa diapositiva en su momento. Algo que también me toca ver es el caso de la gran cantidad de texto que le ponemos en las diapositivas, ¿no? Ese es un texto utilizado por algún colega, lo tomé de internet, y como se dan cuenta, pues es demasiado texto para una diapositiva. Yo soy más de utilizar de repente organizadores gráficos, y eso también favorece mayor claridad, porque primera, si yo dejo que mis estudiantes manejen grandes porciones de texto, cuando exponen se ponen nerviosos, y cuando una persona se pone nerviosa se vuelve insegura y se va mejor a leer las diapositivas. Me ha tocado ver el caso de estudiantes que hasta se voltean completamente, dándoles la espalda a lo que sería el público, en este caso sus compañeros, y se ponen a leer haciendo lo que la autora de Trillas, Magalis Iglesias, decía que era el efecto karaoke. Se pone a leer todo lo que escribió, a pesar de que todos los demás sabemos leer. Entonces es una situación que sucede. Para evitar eso, mejor yo soy más actualmente de que hagan exposiciones, pero con organizadores gráficos, porque ahí procesan la información, la representan esquemáticamente y ellos son los que realmente hacen ahora la exposición. Y hablando de exposición, pues aquí vamos a hablar un poco de lo que sería este tema. Tengo que cuidar, por ejemplo, en primer lugar, el aspecto y la postura. No es lo mismo presentarse como está el joven del lado izquierdo de nuestra pantalla, a hacerlo como está la misma imagen del joven, pero un poco más desalineado, ¿no? Mal fajado, despeinado, con la corbata a medio poner. O sea, hay muchos elementos que son necesarios utilizar. Hay personas que se sientan para hacer su exposición. Es bastante respetable, sin embargo yo soy de la idea, porque también así me fue compartido, sobre todo para la cuestión de conferencias, pues hacerlo de pie. Hacerlo de pie, no moverse, que es algo también importante. Y bueno, aquí hay algunas posturas que podemos tomar. La del lado izquierdo, a mí es la que se me hace más cómoda, estar parado, balanceado, con mis piernas un poco separadas, mi cuerpo equilibrado.
Si yo utilizo la de en medio o la del lado derecho, sería un poquito ostentoso en ese sentido. Entonces, es algo que yo puedo definir y también es parte del cliché que tiene cada quien incorporado porque tal vez vio a un ponente pararse de esta forma, pues entonces también va a buscar pararse de esa manera. Son decisiones que cada quien tomará en su momento. Y con respecto a la exposición, es conveniente pues hacerse de algún aparatito para la exposición, un presentador le llamamos también, un señalizador, para evitar que nosotros nos metamos a la diapositiva como sucede en el caso de esta persona que nos está compartiendo esa información. Lo curioso es que esta persona está señalando algo en la gráfica con un presentador o un señalizador. Significa que pues, tal vez no tiene el conocimiento tecnológico suficiente como para que desde cierta distancia emita pulse el botón del rayo láser y se vea la imagen correspondiente, ¿no? Entonces lo que hizo fue meterse prácticamente a la diapositiva. O también otro error muy común es que nos metamos a la zona de iluminación que produce el cañón. Entonces eso lo que va a hacer es de que toda la luz del cañón caiga sobre nuestra cara. Si son calvos como yo, pues obviamente vamos a charolear, decimos, reflejar la luz en nuestro rostro, ¿verdad? Y aparte de que obstaculizamos la visualización completa de la diapositiva, como se ve en esta imagen, pues también nosotros hacemos mal uso de la posición dentro de una exposición. Una forma de hacerlo es que uno esté como expositor en un lugar, la pantalla en otro lugar. Quien quiera puede estar viendo la pantalla al 100%. Yo estoy utilizando en ese momento, es mi imagen en un text, y estoy utilizando un señalizador para indicar algún punto necesario para dirigir la vista de los que están escuchando, de los asistentes, algo en nuestra diapositiva. Se dan cuenta, esto puede ser un poco más limpio que algunos ejemplos anteriores. Y vamos a entrar ahora al proceso de la evaluación. La evaluación ya es llevar la retroalimentación hacia un punto numérico que es muy común que utilicemos en las instituciones. Entonces, la herramienta de tipo cualitativa que nos puede ayudar, en primer lugar, podría ser una lista de cotejo. Una lista de cotejo es pues es una información que nosotros vamos a tomar de ese producto de aprendizaje basado en un conjunto de categorías, de indicadores que nos permitan conocer cómo se ejecutó el trabajo que están presentando los estudiantes. Y aquí está un ejemplo de una lista de cotejos. Si nos damos cuenta, pues es una tabla, en este caso tipo Word, de que tenemos de un lado los aspectos observables que vamos a considerar y es dicotómica, quiere decir que se hizo, no se hizo, sí, no tenemos más opciones en ese sentido. Ese es otro ejemplo. Aquí en lugar de poner sí, no, pusimos logrado, no logrado. Del lado izquierdo están los indicadores. Y lo único que vamos a poner es una marca en el cuadro correspondiente con respecto a cada uno de ellos. Aquí hay una lista de cotejo de reactivos. Bueno, cómo revisar que los reactivos, por ejemplo, para un examen estén correctos. Bueno, aquí lo que puedo hacer en su momento es basado en los indicadores que ya se describieron previamente, nada más puedo estar empezando a revisar los reactivos y a ir señalando en la columna correspondiente si se hizo o si se logró o no se logró. Este otro es una lista de cotejo para revisar un cartel tipo científico.
Entonces aquí están los elementos que se van a considerar y también sí o no. ¿Se hizo o no se hizo? Esto para exposiciones también nos puede ayudar. Hay procesos que son necesarios utilizar listas de cotejo, por ejemplo, una exposición. Si yo lo hago basado en una rúbrica, que es lo que voy a ver más adelante, voy a ver que hay una gran cantidad de texto en donde tengo que discernir cuál de esos puntos es el que utilizó realmente el estudiante. En cambio, por ejemplo, una exposición que es algo muy rápido, porque está sucediendo en el momento, sí es conveniente utilizar mejor una lista de cotejo, cuidar que los aspectos o los indicadores que se vayan a considerar realmente sean abarcativos y representativos de ese proceso que vamos a evaluar. Y la escala estimativa es como una lista de cotejo, sin embargo es una lista de cotejo, pero ahora la gran diferencia que vamos a ver es que tiene niveles en la cuestión del desempeño o de calidad que se ha entregado con respecto al trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, de un lado vamos a escribir los aspectos o los indicadores a observar y en lugar de tener sí y no, ahora tengo 5 puntos de desempeño, donde 5 puede ser excelente, el otro puede ser muy bien, el otro puede ser regular, puede ser deficiente, insuficiente. Y basado en esto yo nada más indico el grado de desempeño que se tuvo o de calidad del proceso o del trabajo que está entregando el estudiante. Aquí tenemos otro ejemplo. Ahora lo que se está haciendo en este ejemplo es como tener 3 niveles así, ¿no? El bajo, en donde está ubicado, el medio y el alto. Entonces todo eso basado en los rangos o indicadores mencionados del lado izquierdo. Este es para una escala estimativa para un protocolo. Vienen aquí a manera de preguntas y yo como estudiante voy a contestar. 4 es cumplido 100%, 3, 2, 1 significa que está en construcción, entonces eso ayuda para empezar a generar ciertos aspectos de criticidad al estudiante en el momento de realizar sus trabajos. Las rúbricas analíticas, que son las rúbricas más comunes que utilizamos en las escuelas, lo que hacen es una matriz de doble entrada, donde tenemos categorías o rubros y también tenemos niveles de desempeño que están siendo expresados con descriptores, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de rúbrica, vemos que del lado izquierdo en color amarillo intenso tenemos las categorías y adentro tenemos mucho texto. Miren, bueno, aquí están las categorías, aquí están los descriptores y basado en eso es como yo voy a poder hacer mi evaluación. Empezamos con el 1, que es el nivel más bajo, y el 4 en este caso es el nivel más alto. Algunos autores en algunos textos nos sugieren trabajarlo al revés, que empezáramos con el 4, que es el nivel más alto, y así nos vayamos hacia más a la derecha, considerando que el último del lado derecho es el nivel más bajo. Sigo aquí mostrando algunos ejemplos. Aquí ya tenemos un 4, 3, 2, 1. Hay personas, autores como Patricia Frola, por ejemplo, que nos sugiere que no revolvamos. Si vamos a manejar una herramienta cualitativa, manejemos niveles de desempeño cualitativos. Puedo poner excelente, puedo poner muy bien, cosas de ese tipo. O ella, por ejemplo, dice, puedo utilizar a manera de la representación de la premiación en los Juegos Olímpicos, puedo utilizar oro como en lugar de la palabra excelente, puedo utilizar plata como algo de muy bien, bronce como algo regular, y puedo agregar otro metal, por ejemplo cobre o no sé, algún otro metal, para representar lo insuficiente. Hay algunas personas que utilizan la palabra deficiente. Yo les sugiero que mejor utilicen insuficiente, que sería una palabra muy parecida, pero la connotación es diferente. Acuérdense de la evaluación verde. Bien, aquí hay otro ejemplo de rúbrica, ahora para un artículo tipo periodístico, lo que yo le ponía, les decía, excelente, bien, regular, deficiente. Ahí debió haber dicho insuficiente. Bueno,
Ahora, vamos a ver cómo pasar de estas herramientas, en el caso de las rúbricas, hacia un proceso de calificación. Bueno, en este caso de la lista de cotejo, podemos sumar cuántos sí y cuántos no tuvo. Por ejemplo, aquí estamos hablando que son 2, 4, 5, 6 sí y 2 no. ¿Qué es lo que podemos hacer para poder sacar una calificación de esta lista de cotejo? Bueno, lo que podemos hacer es hacer un cálculo, déjenme quito, vamos a hacer un cálculo en donde tenemos 6 aciertos entre 8 aciertos que debieron de haber sido, o que incluyen toda la herramienta, entonces multiplicado por 100 nos da 75. En el plantel donde yo trabajo manejamos una escala de 0 a 100, por eso es de que el ejemplo está representado de esta manera. En una escala estimativa, vamos a ver que ya aquí hay algunos datos de, por ejemplo, hay algunas X en 4, hay otras X en 3, hay otras X en 2. Entonces necesitamos nosotros saber, por ejemplo, cuántos elementos estamos aquí evaluando. Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 elementos estamos evaluando, de los cuales el estudiante sacó 1, 2, 3, 4, 4. Sacó 1, 2, 3, 6, 3 y sacó 3, 2. Entonces, si hubieran sacado todas como 4, es lo que está aquí haciendo esta flechita, es indicarnos de que el valor máximo puntuado debieron de haber sido 52 puntos. Ese sería el 100% de esto. Y entonces, ¿cómo quedaría? Bueno, pues entonces multiplicamos 4 cuatros que tuvimos, 6, 3 y 3, 2, ¿no? Hacemos la operación primero de estas multiplicaciones, lo sumamos, lo dividimos entre 52, lo multiplicamos por 100 y nos da 76.92. Yo puedo hacer redondeo a 77, es algo que ya es personal del facilitador o basado en el reglamento de la institución. En el caso de una rúbrica, pues yo voy a, por ejemplo, ya revisé el producto de aprendizaje, me di cuenta que tenemos en el primer rubro o indicador tenemos el nivel 1, que quiere decir que fue el más bajo. En el segundo rubro, pues es el nivel más alto. Y en el último rubro, suponiendo que nos fueron 3, están ubicados en la columna 3. Nuevamente hacemos nuestro cálculo, sería, pues sumamos 1 más 3 y más 4, ¿no? Eso nos da 8. Si alguien hubiera sacado puros 4, o sea que todo hubiera estado excelente, hubiera llegado a un puntaje de 12, 4 por 3, 12. Entonces hacemos nuevamente la suma, lo dividimos entre la cantidad de puntaje más alto que se pudo haber tenido, lo multiplicamos por 100 y también nuevamente sale una fracción por la cual yo decido redondear, llego a 70. Bien, aquí tenemos también otra rúbrica. De igual manera, aquí fíjense, yo utilicé a propósito que excelente es igual a 100%, que bien es igual a 85% y deficiente, bueno, dicho insuficiente es igual a 50%. Entonces hago la operación, déjenme quito, y es 100, que sería nada más sacó 1, más 85 porque también sacó nada más 1 en esa columna, y tiene 50 porque la categoría de en medio pues sacó el nivel más bajo. Si sumamos, eso nos da 235. Si el estudiante hubiera sacado puros excelentes, hubiera obtenido 300 puntos. Entonces 235 entre 300 multiplicado por 100 nos da 78.33 y por la cuestión de redondeo, pues en lugar de incrementarse, desciende al inmediato inferior, que sería 78. Aquí, fíjense, aquí hay dos cosas importantes. Una, bueno, ya lo calificamos, pero en los otros ejemplos de rúbricas hemos considerado que todos los rubros o todas las categorías valen igual. Y en ocasiones no es cierto. O sea, en ocasiones hay cosas más complejas en los productos
que hay que darle un peso mayor. En este caso, por ejemplo, la redacción en un documento pues es valiosísimo, entonces por eso vale 50%. La organización del informe pues lleva un 20% y la estructura un 30%. Entonces, ahora quizás sea un poquito más compleja la operación, pero es más exacto, ¿no? La operación nos dice que sería 100 multiplicado por 0.5, 85 multiplicado por 0.2, porque eso es el 20%, y otro 85, pero ahora multiplicado por 0.3, que es el otro porcentaje. Ya haciendo las multiplicaciones y las sumas nos da 92.5%, y eso sería, puedo yo redondear hacia arriba, puedo redondear hacia abajo. Es muy común que nos digan que de 92.6 pasemos al nivel inmediato superior, pero de 0.5 nos vayamos al inmediato inferior. Aquí por eso viene representado como 92. Bueno, pues ha sido un gusto haber compartido contigo este material. Estas son algunas referencias que utilicé para esta presentación. Espero que te sean de utilidad. Y bueno, aquí está mi correo electrónico en la parte de abajo, del lado izquierdo, por si alguien tiene alguna inquietud. Con todo gusto estoy a sus órdenes. Yo sí contesto todos los correos, así siempre digo en las conferencias. Y entonces quien me manda un correo, con gusto puedo compartir ya sea los materiales o resolver alguna duda en su momento. Nos vemos.